Ajá, la idea intuitiva. Lo que acabas de afirmar, Omar, es así, pero pongámoslo entre comillado, ¿no? Ajá, porque, digamos, las constantes, por así decirlo, digamos, tienen los escalares tienen exponente 1, digámoslo así, ¿no? Pero los vectores no tenemos una operación que defina, digamos, voy a ponerlo aquí, digamos, un vector V1, el primero, siempre es, digamos, el vector en sí, ¿no? Pero no afirmamos, digamos, como una especie de ese vector al cuadrado, a tercera potencia, algo así. No lo manejamos así. Entonces, la idea intuitiva o mal que tienes es correcta, ¿no? Como que, digamos, es el vector y los escalares en su forma simple, ¿no? Sin más cosas, ¿no? Y hacemos esa combinación, la constante C1 por el primer vector, la constante C2, el segundo vector, más así hasta llegar a la enésima constante por el enésimo vector. También tenemos otro resultado. Recuerden que ahorita estamos a nivel de comentarios, que era el siguiente, que afirma que el conjunto de todas las combinaciones lineales del vector V1, V2, Vn, ese conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿qué constituyen el conjunto de todas las combinaciones lineales en relación a eso que estamos comentando acá? Eh, ¿Qué constituyen? ¿Qué forman? Básicamente era una parte de un teorema, ¿no? Pero el conjunto de todas las combinaciones lineales constituyen un subespacio del espacio vectorial, ¿no? Este también es un resultado importante que hay que recordar. Lo estamos poniendo aquí como comentario para efectos de recordar. Otra más es que si consideramos que el conjunto S, digamos, tenga n vectores, desde V1, V2 hasta Vn, L de S, pues representa justamente lo que estamos diciendo acá. El conjunto de todas las combinaciones lineales. Por lo tanto, vamos a tener que C1, C2, C2 son elementos del campo y los elementos de este conjunto LDS pues van a ser todas las posibles combinaciones lineales. Nada más para efectos notacionales, también podríamos haber dejado, digamos, en lugar de poner C1, C2, Cn, elementos de F, simplemente decir que los CDIs son de F y que con los índices corriendo sobre el índice I sobre 1, 2, 3 hasta N. Ok. Y una observación, vamos a poner de una vez aquí, eso sí no lo habíamos mencionado. Entonces, por principio estamos de acuerdo que al subespacio asterisco, que viene siendo este, de acá, estamos asociando al conjunto de todas las posibles combinaciones lineales, a ese conjunto, que lo anotamos por LDS, vamos a ponerlo como un W, se le conoce como el subespacio generado por esos vectores, ¿no? Entonces, eso no lo hemos mencionado, lo mencionamos ahorita, repito. Al subespacio W como LDS, donde LDS es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales, se le conoce como el subespacio generado por los vectores V1, V2 hasta Vn. En particular, cuando el subespacio W coincide con el mismo espacio vectorial, es decir, cuando todo elemento del espacio vectorial es una combinación lineal de esos n vectores, entonces decimos que esos n vectores pero generan al espacio vectorial, ¿no? Ok, entonces eso hay que tenerlo presente, eso no lo habíamos mencionado.
A ver, necesito ver a ver cuántos están ahorita ya. Ahorita regresamos a eso. Pero ¿cuántos están? Bueno, hay 18. Ayer en el examen estaban 25 o 24. Ok. A ver, denle por favor una leída a esta definición. A ver, voy a pasarlo a la otra forma porque ahí no puedo escribir. Voy a compartir pantalla. Eh, observan esta definición que acabo de cerrar, es lo que observan, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, a ver, denle una leída, por favor, e incluso traten de relacionar esa definición con algunas cuestiones que están viendo o probablemente van a ver o ya vieron de ecuaciones diferenciales de segundo semestre, ¿no? ¿Alguien que quisiera comentar en ese, digamos, primer vistazo de la definición, a primera vista? ¿Ya usaron un resultado de eso para ecuaciones diferenciales ordinarias? Para ver cuando tienen, digamos, un problema de valores iniciales, una ecuación diferencial de cierto orden, con condiciones iniciales,
y digamos, quiere analizar si un conjunto de soluciones es linealmente independiente o si no, para poder escribir la solución general. Bueno, primera pregunta, ¿ya usaron algo así en ecuaciones diferenciales, Alejandro? La solución general, así es. Ajá. Ok, a ver, vamos a retomar aquí en ese sentido, ¿no? Dice, vean, sea V un espacio vectorial sobre el campo F, ¿no? Entonces, primero lo básico, V, un espacio vectorial sobre el campo F, y V1, V2, Vn, vectores de ese espacio vectorial. Y luego viene lo que es la afirmación. Se dice que esos vectores, V1, V2, Vn, son linealmente dependientes sobre el campo F si existen escalares C1, C2, Cn en el campo F, no todos iguales a cero, tales que esta combinación lineal que acabo de marcar es exactamente cero. Y preguntaría, ¿es el vector cero o el escalar cero? ¿Qué opinas? Vamos a ver. ¿Qué opinas, Gustavo? ¿Este cero es escalar o vector? Emanuel Garrido, Vector. es No, vector, espera. exacto. Ok, ¿quién habló ahorita, Gustavo? Ok, Sí. es correcto, es vector. Porque recuerden, digamos, C1 es un escalar, es un vector, tiene la multiplicación escalar, les genera otro elemento del espacio vectorial, y la suma de estos elementos son vectores. Entonces, cero va a ser el cero vector. Entonces, repito, decimos que V1, V2, Vn son linealmente dependientes sobre F si existen escalares C1, C2 hasta Cn en F, no todos iguales a cero, tales que la combinación lineal C1, V1 más C2, V2 más, etcétera, hasta Cn, Vn es el vector cero. Luego hacemos un contraste. Si no existieran esos escalares, si no existen tales escalares, entonces decimos que V1, V2, Vn son linealmente independientes. Es decir, la única forma en que se cumpla esta relación, para el caso de que los vectores V1, V2 sean linealmente independientes, es cuando las constantes C1, C2, Cn, ¿cómo son? ¿Cómo son, Diego? Para el caso de que los vectores sean linealmente independientes. Que al menos una no sea igual a cero. En el caso de dependiente, sí. Y en el caso independiente, Que todas sean igual a cero. ajá, exacto. Justamente como lo acabas de decir. Entonces, a ver, retomamos nuevamente. En el caso, voy a poner aquí otro color. Aquí verde. Esos vectores V1, V2, Vn son linealmente independientes. Cuando, ¿qué sucede? Estamos diciendo equivalentemente. Cuando se dice que esos vectores son linealmente independientes, si a partir de esta condición, si se cumple que esa condición, ¿qué implica? Que todos los escalares tendrían que ser ¿cuánto? Lo acabo de decir, Diego. C1, C2, Cn, ¿cuánto tienen que ser? Para el caso linealmente independiente, Todos igual a cero. cero. Ok. A ver, Carlos, Tomás, cuando esta relación de esa combinación lineal es exactamente cero, y digamos tenemos la cuestión esta de que sí hay esos escalares, pero con la cuestión esta de que no todos son iguales a cero.
y se cumple esta relación. En ese caso, ¿cómo son ese conjunto de vectores V1, V2, Vn? ¿Cómo serían, Carlos? Cuando tenemos esa combinación lineal igual a 0, y con la condición adicional de que no todas las escalares C1, C2, Cn son iguales a 0. En este caso, ¿cómo decimos que son los vectores V1, V2, Vn? ¿Cómo son? Hasem, ¿cómo son en ese caso los vectores V1, V2, Vn? ¿Cómo se dice que son? Linealmente independientes. Linealmente dependientes, Así exacto. es. Muy probablemente ya usaron ese resultado, por ejemplo, en especial ¿no? Cuando, digamos, quieren analizar para escribir la solución general de una ecuación diferencial, pues tienen, por ejemplo, suponen que V1 es una solución, V2 otra solución, hacen el análisis para eso, Vn otra solución, y quieren ver si pueden escribir la solución general. Entonces hay que analizar, digamos, usan cosas de este estilo, ¿no? Para eso, ¿no? A ver. En relación a lo que se había comentado en la parte previa, donde tenemos subespacios, se hizo el estudio de espacios vectoriales y subespacios, espacios vectoriales. ¿Cuál es la diferencia que se empieza a ver ahora? ¿O qué es lo que estamos analizando? ¿Lo mismo? ¿O ahora en qué nos estamos enfocando? Es decir, ¿cuál es el salto conceptual que estamos dando? No salto conceptual, sino ¿qué se diferencia de la parte previa que vimos ahora? Hablando a grosso modo, ¿no? Pues digamos que en la parte previa se concentraba en la parte de los conjuntos, ¿no? Ajá. Y ahora quieren ver, digamos, los elementos de ese conjunto, qué propiedades tienen, si son linealmente independientes, si no son linealmente independientes. Entonces, esa parte va a ser fundamental, ¿no? A ver, regresamos. A ver, entonces ahora, a ver, primera pregunta. Tomamos V igual a Rn como el espacio de todas las unidades posibles, es decir, el espacio euclidiano n-dimensional. Ese espacio con las operaciones usuales de suma y multiplicación escalar, sabemos que tiene, ¿qué estructura tiene? A ver, vamos a ver. Alex Domínguez, ¿qué estructura tendría? De campo, de espacio vectorial. Espacio vectorial, correcto, así es. Eso es correcto. Y entonces sabemos, toda esa parte la estamos presuponiendo, ¿no? O sea, ya sabemos, en base a lo que estamos planteado, y suponemos la parte implícita, la suma usual, la multiplicación escalar usual, todo eso lo estamos presuponiendo, ¿no? Ya para no estar repitiendo explícitamente. Sabemos que esto efectivamente es un espacio vectorial, pero con lo que acabamos de mencionar, implícita la suma usual, implícita la multiplicación escalar usual. Sabemos que ese conjunto con esas operaciones sí tiene la estructura de espacio vectorial. Todo eso, repito, lo estamos presuponiendo, ¿no? Y tenemos esto, ¿cuántos vectores tenemos aquí? 1, 2, hasta n. ¿Cuántas entradas tendríamos aquí? 1, 2, hasta la última, ¿cuántas son? ¿Cuántas serían, Juan Ángel? A ver, es 1, 2, etcétera. Luego, 1, 2, hasta la última. ¿Cuántas serían? N. N, así es. Entonces, a ver, ahí pónganle por una nota. Obviamente, le voy a mandar el PDF ahorita terminando esto, pero digamos, para que vayan complementando ahí en su cuaderno. Ya puse esa, además. Estamos pensando en esta primera, ¿no? En esta de acá. Es el 1, el 0, luego sigue el 0. Pues ahí lo pusimos, ¿no? Entonces tenemos
digamos es, repito, vean, es el primero, el segundo, el tercero, hasta la enésima entrada, ¿no? Entonces esa es la primera entrada, ponla ahí, primera entrada, luego la segunda entrada, la tercera entrada y la enésima entrada. Quiere decir que tienen n entradas aquí, ¿no? Ok. Y entonces la pregunta es, ¿este conjunto de vectores en relación a ese espacio vectorial es linealmente independiente o linealmente independiente? ¿Es dependiente o independiente? A ver, analícenlo.
Jan Toledo, ¿qué dirías? ¿Este conjunto de vectores en relación a ese espacio son linealmente independientes o dependientes? Yo creo que son linealmente independientes. ¿Independientes? Independientes. Ah, ok, sí. ¿Y cuál sería como que el argumento? Porque si se hace la combinación lineal y se igualan a cero, Ajá. para que se A cumpla ver, esa por ejemplo, igualdad, lo escribo. Ahí está, ¿no? Ajá. Y luego, sí, para que se cumpla esa igualdad, todos los escalares deben de ser iguales con cero. ok, bueno, eso que acabas de comentar, a ver. Entonces, obsérvese que si consideramos C1, C2, Cn números reales, tales que tengamos esta condición, vamos a ver esa condición, a ver qué nos conduce, pues es la condición fundamental, ¿no? La combinación lineal de ellos, de esos vectores, ¿no? Entonces, por eso dice, obsérvese que si consideramos C1, C2, Cn números reales, tales que tengamos esto igual a 0, y entonces lo ponemos, y donde está E1, pues ponemos el vector respectivo, el vector E2, vector n, así nos vamos, ¿no? Y, Jan, ¿cómo, por ejemplo, qué hacemos de este paso para acá? ¿Cómo le hacemos? Para acá. Coméntanos, ¿cómo le haríamos? Pues multiplicamos el escalar por cada una de las coordenadas. Ok, ajá, Y entonces C1, aquí sería, en esa parte sería C1,00, ¿estás de acuerdo? sí, Y luego en este segundo sería 0,C2,000, etcétera, ¿no? Y el último, ¿cómo iría? Platícanos del último. el último sería 000 hasta el final por Cn. Ok, ajá. Y entonces sumas todos esos, por eso pusimos aquí los puntos suspensivos, para que ustedes al pasar en su nota en el cuaderno, escriban el paso intermedio, ¿no? Es el paso intermedio, ¿cuál es? Pues cuando escribieron aquí la multiplicación escalar por este vector, lo escriben, multiplicación escalar por este vector, etcétera. Ese es el paso intermedio que les pido que escriban y ya pongan el resultado final, que va a ser este, ¿no? ¿Sí? Que vean, aquí es C1, 0, etcétera, 0 al final, ¿no? Luego, ese es este de acá. Luego, el segundo, ¿cuál va a ser? 0, C2 y 0 al final. Porque aquí estamos multiplicando C2 por la segunda entrada, que es 1, la primera entrada es 0, ¿no? Nos genera eso que está acá. Y así se van hasta el último, ¿no? Entonces, por ejemplo, al hacer la suma nos va a quedar C1 más 0, pues va a quedar C1. Luego, el 0 más C2 más los otros ceros va a quedar C2, etcétera, ¿no? Entonces, al final nos va a quedar esto. Nos va a quedar esto. ¿Y qué seguiría después de eso, Jan? ¿Cómo harías el análisis? Tienes que el vector del lado izquierdo, es decir, es igual al vector del lado derecho. Y dos vectores son iguales si y solo si, ¿en qué caso, Jan Toledo? Y solo si sus componentes son las mismas. Entrada, ajá, entrada con entrada. Sí, lo que estás refiriéndote es que hay que precisar esa parte. Y las componentes son las mismas, pero entrada con entrada, es decir, la primera entrada del vector de la izquierda con la primera entrada del vector de la derecha. Es decir, esta primera entrada tendría que ser igual a ¿qué? Jan, Con la primera entrada del otro vector. con esta, ¿verdad? Sí, C1, 0. Y luego la segunda entrada con la segunda entrada. Entonces C1 es igual a 0, C2 es igual a 0, hasta la última, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos concluido, Jan? Suponiendo esta condición, es decir, que C1, E1 más C2, C2 más CN, EN es igual a 0.
A partir de ahí, ¿qué concluimos para esos tres vectores? Que necesariamente la constante 1, ¿cuánto vale, Jan? 0, 0. La constante C2, ¿cuánto valdría? 0. Y la última, la Cn, también valdría 0, ¿no? ¿Y eso qué significa por definición? Cuando ustedes a partir de esta condición, por eso decimos que los vectores v1, v2, vn son linealmente independientes, si se cumple que eso que está ahí, ¿qué implica? Si se cumple que de esta condición, ¿qué nos debe implicar? Que las constantes C1, ¿cómo deben de ser necesariamente, Jan? Todas esos escalares Todas iguales a 0. a 0, que fue el caso. Entonces, eso, como C1 es igual a 0, C2 es igual a 0, etcétera, Cn es igual a 0, entonces, ¿qué concluimos? Que los vectores E1, E2, etcétera, hasta N, ¿cómo son en Toledo? Linealmente independiente. Ajá, y eso es, se acostumbra a abreviarlo como L punto I punto de linealmente independiente, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a poner ahorita este enunciado, como que las ideas básicas todavía sin entrar en tanto detalle, más que nada para que vayan agarrando práctica en esta parte de este tipo de problemas. Entonces, vean, vamos a considerar ahora V, el espacio vectorial de todas las funciones de una variable R, ¿no? Ahí estamos presuponiendo que son funciones de este tipo, son funciones que van de R a R, sin entrar mucho en contexto ahorita, sobre todo por el ejemplo que vamos a poner ahorita. Dice, entonces, consideramos V el espacio vectorial de todas las funciones de una variable real, de variable real, sean F1, F2, Fn, n funciones. Eso les debe sonar conocido a cosas de ecuaciones diferenciales, cuando tienen n funciones. Y decir que estas funciones sean linealmente dependientes es equivalente a decir que existen constantes C1, C2, Cn, no todas iguales a 0, de tal forma que esta combinación lineal de todas esas funciones, es decir, C1, F1 de t, C2, F2 de t, etcétera, hasta Cn, Fn de t, deben de ser 0, pero para todo t en los reales. Eso va a ser una idea clave, ¿no? Entonces, para utilizar un poquito las ideas en ese sentido, supongamos esta función, f1 igual a la exponencial e de t, y f2 igual a la exponencial e a la 2t. Y afirmamos esto, afirmamos que las funciones f1 de t igual a e a la t, f2 de t igual a e a la 2t, son linealmente independientes. A ver, trabájenlo, esa parte de esa afirmación, que la función f1 y f2 son linealmente independientes en relación al espacio vectorial de arriba.
Opiniones, vamos a ver. Francisco, ¿cómo lo estás intentando? ¿Ya lo demostraste? Francisco, ¿cómo lo intentaste? ¿Se encuentra Ángel Santiago Martínez? Ángel Santiago, ¿sí se encuentra? Ángel Santiago Martínez. Creo que no. Josué Varela, ¿cómo lo estás intentando? Josué. Laura. Bueno, ¿cómo se empieza a plantear el problema? ¿Cómo lo empezarías a plantear, Laura? A lo mejor no resolverlo, pero plantearlo. A ver, algún otro voluntario o voluntaria. Pues empiecen a analizar, digamos, o sea, ¿cuál es la condición? En ambos casos, ya sea que sea linealmente independiente o independiente, de acuerdo a la definición, ¿de qué parten? O sea, para hacer el análisis, ¿de dónde parten para hacer el análisis? De que un escalar C1 por el vector B1 más un escalar C2 por el vector B2 sea igual a 0. De ahí partimos. Entonces vamos a poner C1 F1 de T más C2 F2 de T igual a 0. Y eso debe ser para todo T en los reales, ¿no? Vean cuál es la forma de la función. F1 la estamos tomando como esto y F2 lo estamos tomando así, ¿no? Y aquí está C veces F1 más C veces F2 igual a 0, pero para todo T en los reales, ¿no? Entonces lo ponemos, o sea, para demostrar esta afirmación, supóngase que existen números reales C1 y C2, tales que, de momento vamos a estar trabajando en los reales a menos que se diga lo contrario, ¿no? Entonces, pues ponen ahí la condición C1, F1, C2, F2, y reemplazan F1 cuánto vale la exponencial, F2 cuánto vale la exponencial, pero a la 2t, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Eso es a partir de ahí pueden deducir si C1 y C2 es igual a 0, o una de ellas debe ser necesariamente diferente a 0. Bueno, lo que podríamos hacer es asignarle valores a C1 y a C2, ¿no? Para que... Sí, pero hay que tener cuidado porque tienen que ver, digamos, que esa relación se cumpla para todos los T en los reales, ¿no? O sea, y digamos, deben de verse esa relación. A lo mejor para eso pudieras encontrar algún C1, C2 donde uno de ellos sea diferente a 0 si cumple esa relación, pero hay que hacer el análisis. Al final se tiene que hacer de manera general, ¿no? Después de ese ejemplo vamos a ver uno donde va a intervenir algo de lo que comentas, ¿no? Aquí necesitan un poquito de intuición para poder hacer el análisis de esto de ecuaciones diferenciales. ¿Ya vieron cómo se calcula el Wronskiano de un conjunto de funciones? Sí. ¿O no lo han visto? Sí, ya lo vimos. ¿Cómo se calcula? En el primer renglón de la matriz, el determinante que ponen. Bueno, en ese caso sería F1. F1 y F2, ¿no? Primer renglón. Y en el segundo renglón, ¿qué ponen?
las derivadas de F1 y F2. Ajá, y hacen el análisis. Bueno, estamos haciendo un poquito de trampa en el sentido de generar intuición por lo que saben de cálculo, de ecuaciones, ¿no? Entonces, como que esa idea de ya que deriva la función, pues vamos a aplicarla acá, ¿no? Digo, no, aquí no está definido qué es un Lorentziano, ¿no? Pero allá, con la intuición que tienen de ecuaciones diferenciales, sí saben que para Lorentziano necesitan derivar. Entonces, pues a ver, pregunto, ¿habrá algún problema si agarramos esta ecuación y la derivamos? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué opinan? Se va a poder hacer, ¿no? O sea, estamos presuponiendo esta relación, ¿no? De ahí parte el análisis, ¿no? Igualado a 0. Entonces, vean, esta es la ecuación de arriba, es la combinación lineal de las dos soluciones, C1 e a la t más C2 e a la 2t igual a 0, y estamos pensando que debe ser válido para todo t en los reales, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que la derivada del lado izquierdo tendrá que ser la derivada de ¿qué? La derivada del lado izquierdo de esta expresión tendría que ser la derivada del lado derecho. Entonces, derivando, ¿cuánto vale aquí? Derivan esto. Recuerden que es la derivada de una constante por una función es la constante, sale la constante, luego la derivada de la exponencial, esa es la misma exponencial, ¿no? ¿Sí? Luego, como tienen dos funciones, suman las derivadas, la primera derivada ya la pusimos acá, la derivada de esta de acá, ¿cuál es? Pues es la constante sale, digamos ahí, tenemos la constante por la derivada de la exponencial, y la derivada de la exponencial, ¿qué sería? Pues la exponencial misma, pero la derivada del exponente, y la derivada del exponente, ¿qué les queda? 2, derivada de t con respecto a t, entonces les genera un 2. Entonces tenemos dos presiones. Una de ellas es esta, y la otra fue la que se obtuvo de ahí, derivando, y fue esta. ¿Estamos de acuerdo en esta segunda relación, la que estoy marcando ahorita en verde? Sí. Ok. Sí. Entonces, ahora sí, ya tenemos, como tenemos dos incógnitas, digamos, para determinar el estilo de la constante C1 y la C2, pues ya tenemos dos ecuaciones, la ecuación asterisco y la ecuación 2 asterisco. Ya la pueden resolver, ¿no? Sin problema. Por ejemplo, nada más, digamos, una forma posible de hacerlo. Agarran esta que está aquí, es la primera ecuación, es la asterisco, vean. C1 e a la t más C2 e a la 2t. Ahí está, es esta. Luego, la segunda, esta acá es la de 2 asterisco C1 e a la t más 2C2 e a la 2t, es esto que está aquí, esto, la multiplicamos por menos 1. Ambos lados, el lado izquierdo por menos 1 y el lado derecho por menos 1, eso nos genera esto. Vean, nos queda menos 1 por C1 es menos C1 e a la t, luego menos 1 por 2 es menos 2C2 e a la 2t. Entonces, tienen la primera ecuación tal cual, que era la asterisco, y tienen la segunda ecuación, que era la que multiplicamos por menos 1. Pues la suma, ¿no? El lado izquierdo con lo del lado izquierdo y el lado derecho, con ese sería, nos queda aquí, con este de acá, nos queda un menos C2 e a la 2t igual a 0, 0 más 0, pero 0. De ahí inferimos que el CO2 necesariamente tiene que ser 0, ¿sí? Dado que el exponencial no toma valores 0, ¿no? Tenemos esto. Y ya teniendo que C2 es igual a 0, pues si CO2 es igual a 0, ¿cuánto va a ser C1? Tiene que ser 0, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que suponiendo esta relación básica de acá, es decir, la combinación lineal de esas dos funciones F1 y F2, suponiendo que esa combinación lineal es igual a 0, eso nos lleva a que C1 y C2 son 0. O sea, no da margen a veces son 0, sino que son 0, ¿no? Siempre que supongan esta expresión asterisco, eso los lleva a que C1 y C2 es igual a 0. Siempre, ¿no? Y entonces cuando tenemos eso, cuando tenemos
que si suponen que se cumple esta expresión de aquí, eso nos lleva a que todas las constantes asociadas a todas las escalares, es decir, las constantes escalares, son 0. Entonces, eso nos lleva a concluir que ese conjunto de vectores son linealmente independientes. Aquí está, ¿no? Entonces, concluimos que ese conjunto de vectores son linealmente independientes. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no, profesor. ¿No? Ok. ¿No? Ok. A ver, les paso el tip para, ya que están con las ecuaciones, ¿no? Eso quiere decir, digamos, que si tienen una ecuación diferencial que tenga esta solución y a la vez tenga esta otra solución, ¿cuál es la solución general? La combinación lineal de ellas, es decir, la combinación lineal la pondrían y igual a C1 a la t más C2 a la t. A la 2t, perdón. No tengo una ecuación diferencial ahorita en particular, pero supongo que hay una ecuación diferencial que tiene como una solución es esta, otra solución es esta. ¿Cuál es la solución general? La combinación lineal de ellas dos. ¿Se dan cuenta cómo empiezan cómo se empieza la interacción de lo que les había dicho al principio del curso ¿cómo se llama? De álgebra lineal, o sea, con otros cursos, y en particular lo de cálculo de una y varias variables y álgebra lineal, hay una interacción, es la base de todo lo demás. Entonces, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, ahorita el curso de ecuaciones diferenciales que están llevando el segundo semestre, ¿qué herramientas matemáticas o qué es lo que están usando? Están usando cosas de cálculo diferencial e integral, por una parte, y por otra parte, por ejemplo, estas cuestiones, lo que acabo de mencionar, pues están usando ahí cuestiones de álgebra lineal cuando escriben la solución general, ¿no? Entonces empieza a haber una interacción, ¿no? Ok. A ver, vamos a poner, digamos, ahora esto otro, una especie de bosquejo de ideas para que ustedes lo vayan trabajando. Y, es decir, aquí vamos pues un poco al estilo anterior. Estamos como ahorita, sobre todo, que vayan agarrando ideas, la lógica, aprendiendo el concepto y para ir formalizando, ¿no? Pero ahorita estamos como que a nivel de las ideas. Estamos aquí en un bosquejo de ideas. A ver, supongamos que tenemos este conjunto S. Este conjunto, ¿cuántos vectores tiene? 1, 2, 3. Rodolfo Guzmán, ese conjunto S es un subconjunto de R4, o sea, como subconjunto, perdón, es un subconjunto de R4, ¿qué dirías, Rodolfo? Sí, sí es un subconjunto de R4. Subconjunto. Entonces, a ver, ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. Pregunta y comentario. A ver, R4 con la operación de suma y la suma usual de vectores y multiplicación escalar usual, ya si no entramos en detalle, lo estamos presuponiendo ya cuando damos el espacio. Eso, R4 con esas condiciones, ¿tiene la estructura de espacio vectorial? ¿Qué dirías? Sí, es un espacio vectorial con las Es un operaciones espacio usuales. vectorial. Exacto, es correcto. Y ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Existirán escalares C1, C2, C3? No todo cero, tales que la suma de ellos, perdón, tales que la combinación lineal de esos vectores, está descrita aquí, sea exactamente igual a cero. De ser así, si hubieran esos vectores, esos escalares, no todo cero, ¿qué significaría en cuanto a ese conjunto? ¿Cómo sería? ¿Linealmente independiente o linealmente dependiente? ¿Qué dirías? Si existen escalares C1, C2, C3, no todo cero, entonces sería linealmente dependiente. Exacto, así es correcto. A ver, trabájenlo, a ver qué pasa.
Y ahí sí va a terminar algo que comentó su compañero Omar en relación en cuanto a C1, C2, C3, pero bueno, trabajenlo, ¿no? Soy una persona optimista. Cuando veo un problema, siempre...
Comentarios, ¿cómo van? Opiniones, a ver, quisiera escuchar opiniones. Laura, ¿cómo vas? Laura. A ver, bueno, no hay comentarios. A ver, vamos a seguir con boscajo de ideas. A ver, entonces tenemos esta cuestión de preguntas si hay escalares que cumplan esta condición no todos iguales a 0. Si hacemos el desarrollo, pues están de acuerdo que al multiplicar escalarmente C1 por ese vector nos da esto, ¿no? C1, 5 C1, 0, 0, ¿no? Luego, igual multiplican C2 aquí. C2 por cada una de las entradas y les genera este. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Luego multiplican C3 por cada una de las entradas y les genera esto. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Isaac, ¿estás de acuerdo? Isaac Sánchez. Ok. Sí, de acuerdo. Y luego, pues hay que ir haciendo los desarrollos, ¿no? Por ejemplo, la primera entrada sumada del primer vector con la primera entrada del segundo vector con la primera entrada del tercer vector, ¿qué les da? Ven, es C1 más 2C2 menos C3. Eso fue sumando esas partes que tenemos circuladas. Y luego suma los demás, 5C1 más C2 más C3. Es este. Y luego la tercera entrada es 0 más 0 más 0, 0. La cuarta entrada es esto. Y eso tendría que ser igualado al vector con esas entradas, ¿no? Y dos vectores son iguales, sí y solo sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Emanuel Garrido, dos vectores son iguales, sí, solo sí. ¿Qué pasa? Emanuel. Hasem, ¿cuándo dos vectores son iguales? Hasem. A ver, Hasem, ¿cuándo dos vectores son iguales? A ver, ¿alguien que quiera opinar? Cuando sus entradas son las mismas. Pero pero primera entrada del primer vector con la primera entrada del segundo, ¿no? O sea, entradas en forma sucesiva, ¿no? Sí. Ajá. Ok, entonces eso quiere decir que esta primera entrada de ese vector tendría que ser igual a esa primera entrada, ¿estás de acuerdo? Esa tendría que ser 0. Esta segunda entrada también tendría que ser 0. La tercera entrada es pues, trivial, 0 es 0. Y la cuarta entrada 0 es igual a 0. ¿Estarías de acuerdo el compañero que habló ahorita? Sí, profe. Ok, ¿quién habló? Yo, Alex. Alex. Ok. Y bueno, así por inspección, ¿cuántas incógnitas tendrían?
¿Y cuántas ecuaciones tendrían? Solo dos ecuaciones y C3 puede... 3 incógnitas. Entonces, como que les va dando intuición en el sentido como que esto va a ser algo, a ver, ¿ese conjunto de vectores va a ser dependiente o linealmente independiente? Así, intuición. La intuición que les diría. A ver, vamos a ponerlo así como comentario. Por inspección, si fijamos el valor de A3 como cualquier número real no nulo, ejemplo, o sea, el de, bueno, aquí es C3, ¿no? Esta, 3. Digamos que C3 sea igual a 1, tenemos un sistema de ecuaciones que se pueden resolver para C1 y C2, ¿no? Por ejemplo, si fijamos C1 igual a 1 y C3 igual a 1, ¿qué nos quedaría? Pues este término, para pasarlo para acá, les queda 1, y este término, al pasarlo para acá, les queda -1. Y ahora sí, ahí sí que tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces la resuelven, y en principio tenían eso, pero lo checan, si está bien, o sea, hay que corregir algo, y la C3 la estamos suponiendo. A ver, esta posible combinación, tomando C1 en esa forma, C2 así, al tomar C1, fija C1 y fija C2, ¿no? Perdón, al tomar C3 igual a 1, eso fija C1 y C2. Entonces, ¿ustedes qué contestarían en esta pregunta? ¿Existen escalares C1, C2, C3, no todos cero, tales que esa combinación lineal es igual a 0? ¿Qué dirían? ¿Sí o no? Por ejemplo, si ustedes ponen C1 igual a 1, C2 igual a -3 y C2 igual a 2/3, en principio esa combinación, a ver, esa combinación, ¿cuánto les va a dar? 0. A ver, anótenla en su cuaderno esta de aquí. C1, o sea, anoten esa combinación lineal igualada a 0, ¿no? De esos vectores. A ver, anótenla pero que ahorita anoten los valores y a ojo una checadita rápida, ¿no? Ah, pues sí se ve. A ver, entonces, metan los valores ahí. En todo esto. Metan estos, por favor, introduzcan esos valores y vean a ver si sí es cierto, ¿no? Así. No, no es 0. A ver. Chequenlo también alguien más aparte de su compañero. A ver, voy a anotar, a checar a ver si no se me fue algún signo por ahí. A ver, alguien más que lo cheque también, por favor. Me dio 0. 0, ajá. A ver, uno más para que, o sea, unos dos más, ¿no? Para que, Ya vi mi error, sí. ¿ya? Sí te dio 0 al compañero, Sí, profe. con ese, bueno, error que se detectó. Sí dio. Ah, ok. ¿Alguien más? A ver, nomás uno más para que ya quede reconfirmado.
Sí, da 0, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la pregunta es, a ver, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Existen escalares C1, C2, C3, no todo cero, tales que esa combinación lineal, esa C1 por el primer vector, C2, segundo vector, C3, segundo vector es igual a 0? Pues sí, sí existe, ¿no? Y ahí están. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se está concluyendo? Pues que ese conjunto de vectores, en relación a ese espacio vectorial de R4, ¿cómo son? Linealmente dependientes. Y una observación, va a haber otras soluciones, no van a ser las únicas estas, ¿no? Que se plantearon aquí, ¿no? Ok. Vamos a, de una vez, poner este comentario aquí. Definición, vean. Sea V un espacio vectorial, si los vectores V1, V2, Vn generan al espacio vectorial y además son linealmente independientes, entonces ese conjunto de vectores, V1, V2, Vn, se conocen como una base de espacio vectorial. También se acostumbra a decir así, digamos además que los elementos V1, V2, Vn constituyen o forman una base de V, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que un conjunto de vectores sea base? Son dos condiciones. ¿Cuál sería la primera? Generen Que la sean vector. linealmente independientes. Bueno, entre los dos ya tienen lo que es completo. Que generen, el conjunto de vectores generen el espacio, pero además de que lo generen, ¿cuál es la otra condición? Lo que Que acaban de sean decir. linealmente Que independientes. sean linealmente independientes. Tiene que ser la intersección de las dos, ¿no? Que ese conjunto de vectores generen el espacio y que además sean linealmente independientes, ¿no? Así de rápido. Por ejemplo, R2. Y eso lo usan mucho en física. Ahí está el esquema de R2. Si aquí tienen bueno, ese vector debió haber quedado ahí sobre el eje, pero bueno, ese que sea E1 y E1 que sea el vector de entradas 1,0. Y este otro de acá que sea el vector E2 con entradas 0,1. Cualquier otro vector que esté ahí, por ejemplo, ese vector, llamémosle pues como por ejemplo un vector de posición, ¿no? Como le llaman en física, un vector R, ¿no? R. Aquí tienen la proyección en X, acá tienen la proyección en el eje. Recuerden que este es X, este es Y, en el eje. Entonces, cualquier vector de posición ahí, ¿cómo lo ubican? Pues es X veces E1 más Y veces E2. Es decir, R es X veces 1, 0 más Y veces 0, 1. Y eso se hacen les queda como X, coma. Entonces, R2 es un espacio vectorial, ¿no? A reserva de que chequen los detalles, pero bueno, de hecho, ya vimos qué pasa con E1, E2 y E3 para R3, que eso es análogo totalmente al otro, ¿no? Más simple, tiene menos entradas, ¿no? Si ustedes toman el conjunto S, que sea E1 y E2, ¿cuáles son las combinaciones lineales de ese?
generados por ese par de vectores. Son de este estilo, son del estilo C1, E1, más C2, E2. Y de acuerdo a lo que has comentado, al principio, digamos, de qué significa, digamos, que se genere el espacio. Entonces, a ver, primera pregunta. R2, cualquier vector de R2 es generado por combinaciones lineales de ese tipo. A ver, voy a preguntar así, piénsenle un poco y ahorita pregunto. Repito, cualquier vector de R2 se puede escribir como combinaciones lineales de este tipo. ¿Qué dirías, Laura? Mario David, ¿qué dirías? Mario David. Bueno, Mario David dijo que sí, así es, sí lo genera. Y la otra pregunta, Mario, es, ¿estos vectores en relación a ese espacio son linealmente independientes o son linealmente dependientes o independientes? ¿Qué dirías? Si bien es un ejemplo totalmente análogo a este, nada más que aquí es para Rn, ¿no? Y de hecho, en particular, cuando toman n igual a 2, ¿qué pasa? Cuando están en n igual a 2, ¿a qué se reduce? A R2, porque los vectores son de este tipo, ¿no? Es el 1, 0 y el 0, 1. Nada más se quedan con esos dos, ¿no? Entonces, en base a lo que vimos al principio, pues claramente, estos son LI, son linealmente independientes. Y además, generan, ¿no? Generan los de acá porque son combinaciones lineales de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues este conjunto de vectores, este y este, efectivamente va a ser una base para R2. De hecho, en este caso es la base canónica, que la van a estar usando mucho en cosas de cálculo y en otros cursos, ¿no? Canónica. Lo de canónica es como la base estándar, usual, la más usada, la más simple, porque vean, pues, es una forma muy simple de escribirla con ceros y unos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahorita en unos minutos les mando esta nota. Hay que escribir la nota en su cuaderno, escribir. La nota, cuaderno, ¿no? Cuaderno hay que escribirla. Nota en el cuaderno. Y nada más ahorita para terminar, quiero más o menos tener una idea de quiénes están asistiendo. A ver, Ana Laura Acosta Valdemar. A ver, o a viva voz o ponga una manita o algo así. De preferencia a viva voz. Ana Laura, bueno, es Laura B, ¿no? Te chicas como Laura B. Laura. Ok. Francisco Javier Alba Becerril, debe ser Francisco AB. ¿Nos confirmas?
Ok. María Ángela Alegría. María Ángela Alegría. Bueno, aquí tenemos ubicada María Alegría, pero a ver, pon alguna señal, alguna mano o algo. De preferencia a viva voz, ¿no? María, ok. Naidi Carmona Aguilar, Naidi Carmona Aguilar, te ubicamos aquí en pantalla, pero a ver, confirma. Presente, profesor. Ok, gracias. Juan Ángel Cortés Vázquez. Presente. Ok. Lorenzo Cruz Aguillón, Lorenzo Cruz Aguillón, yo creo que no asiste porque no se presentó al examen incluso. Lorenzo Cruz Aguillón. Ok, bueno, ni en examen ni en presencia, ¿no? David Cruz Martínez, Mario David Cruz Martínez, confírmanos, por favor, preferentemente a viva voz. Ok, gracias. Gracias. Alejandro Domínguez Martínez, Presente, profe. gracias. Marc Dylan Flores, bueno, no se presentó al examen, pero un poco presencial, digo en línea ahorita. Marc Dylan Flores Peña, no está. Emanuel Garrido Lozano. Emanuel Garrido Lozano. Repito, Emanuel Garrido Lozano. Rodolfo Guzmán Castillo. Presente. Ander Santiago Martínez. Ander Santiago Martínez. Ander Santiago Martínez. Sí estuvo en el examen, pero no está presente. Isaí Alejandro Mendoza. ¿No? Daniel Morales Lozano. ¿No? Repito, Ángel Daniel Morales Lozano, ¿no? Francisco Raimundo Neri. Francisco Raimundo Neri. Francisco Raimundo Neri, ¿no? Jean Marco Pacheco, Jean Toledo, si estás por ahí, ¿no? Sí, presente. Ok. Miguel Giovanni Palomares. Miguel Giovanni Palomares. Diego Sebastián Pérez. Diego Sebastián Pérez. Te vemos aquí como Diego Pérez, pero confirma. Aquí, profe. Ok, gracias. Ángel Benjamín Pinedo. Presente, Ángel profesor. Ok. Hasem Rafael. A ver, confirma, Hasem. Aquí presente, profe. Gracias. Gustavo Ramírez Reynoso. Presente. Gracias. Rafael Reyes Olalde. Bueno, no estuvo presente en el examen, pero creo que tampoco en línea. Rafael Reyes Olalde. No. Diego Andrés Ruiz. Diego Andrés Ruiz. No está. Isaac Sánchez Aboites. Presente, profe. Confirmo. Ok, gracias. Omar Santos Barranco. Presente, profesor. Gracias.
Manuel Segoviano Rueda. Emanuel Segoviano Rueda. Aquí presente. Gracias. Carlos Tomás Sosa. Presente, profesor. Gracias. Santiago Temoxtle. Santiago Temoxtle. Presente. Gracias. Sundari Itzel Trujillo. ¿Lo que conociste? Sundari Itzel Trujillo. No. Tampoco. Elón Daniel Valdés. Elón Daniel Valdés. Josué Antonio Varela. Josué Antonio Varela. Gracias. Ok. ¿Alguien faltó que no haya mencionado? No. Ok, entonces, ahorita en unos minutos les mando la nota de ahorita para que la vayan pasando en limpio. Y probablemente además de esta nota, entre el fin de semana y el lunes les mando otra información adicional para que hagan todo lo posible también de irla pasando en limpio, para que la vayamos avanzando porque el tiempo va quedando corto, entonces tenemos que ir más rápido y es necesario que más, que se, digamos, se haga algo más intensivo, ¿no? Entonces, eso implica, digamos, que trabajen la nota, vean referencia del libro y le vayan avanzando, ¿no? Que irle avanzando, vayan haciendo lecturas previas, vayan transcribiendo las notas. Es sumamente importante esa parte. Eventualmente se les va a pedir, digamos, vamos a hacer un sondeo de que vayan teniendo todos sus apuntes. Yo sería por todo por hoy. Buenas noches a todos y buen fin de semana, ¿no? Profe, mañana no va a haber clase, ¿verdad? No, mañana no, en compensación de eso, les voy a tratar de hacer lo posible de preparar, además de la nota ahorita, prepararles otra nota para que la vayan, que la pasen en limpio, y en cierta forma sería eso, ¿no? Para que ya el martes tenga la información y nos vayamos más rápido, ¿no? ¿Sí? Sí, urge que vayan, que lo de hoy lo pasen en limpio, si ya tienen algo de lo anterior, que también lo trabajen, y que estén al pendiente de alguna posible información adicional, que repito, se tiene la cuestión de trabajarla, que vayan viendo referencias y le vayan avanzando, ¿no? O sea, ya ahorita lectura, a ver, dependencia lineal, dependencia lineal, lectores linealmente dependientes, independientes, bases, ejemplos de bases, a ver, así de rápido. Por ejemplo, el espacio de polinomios de grado n, ¿cuál sería una base? Así a ojo. Sin detenernos mucho en todos los detalles, nada más así como que para que empiecen a ver la fuerza de este contexto de bases. Polinomios de grado n, ¿cuál sería algo para ser candidato a base? Que sea independiente, linealmente Sí, independiente. pero entonces la pregunta es, digamos, ¿cuál es el conjunto sobre cuál van a hacer el análisis, ¿no? A ver, por ejemplo, digamos, ¿qué les parecería, digamos, tomar un conjunto S en la forma que tenga 1, x cuadrada, así nos vamos hasta x a la n. Combinaciones lineales de esas, ¿cómo son? A ver, la primera constante es C1 por el primero por el 1, ahí está, ¿no? Más C2, bueno, aquí es, ¿cómo se llama? Es coma, ¿no? C2 por la X, más C... No, aquí C1, ¿no? A ver, es que hay que hacerle, a ver, hay que etiquetar para que quede bien. En lugar de empezar con C1, empezamos con C0, ¿no? A ver, para que no queden desplazados, ¿no? La primera constante, en lugar de llamarle C1, la llaman C0, ¿no? Por 1. Más C1 por X. La otra constante que sea C2 por X cuadrada. Más, así nos vamos hasta la última. Cn
por X a N. ¿Eso qué son? ¿Qué son? ¿No son polinomios? ¿De grado N? Sí. Ajá, escrito en términos de qué, repito, ahorita sin detenernos mucho, a algo que es candidato a ser qué, a ser base, ¿no? Vean la fortaleza de esa parte del concepto de álgebra lineal, ¿no? Espacios vectoriales entran en todos lados, en cálculo, en cuestiones de álgebra en otro sentido, y dentro de cálculo con varias vertientes. Lo de bases, bases para espacios euclidianos de n dimensión, bases para polinomios, etcétera, bases para matrices. Vean la fuerza de todo esto, ¿no? Entonces, por eso estaría, digamos, que pasen la nota, vayan leyendo las referencias, digamos, para que vean tener una visión más amplia. Y pues eso sería todo, repito, será todo por hoy, a menos que tengan alguna pregunta, alguna observación, No, ¿no? muchas gracias, profe. Ok, pues buenas noches, buen fin de semana a todos y aquí le dejamos, ¿no? Adiós. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profesor. Hola, profesor, buenas Hasta noches. luego, Buen buenas fin de noches. semana. Gracias, igualmente. Bye.